preparando para el mensaje. Así que voy a orar al Señor en esta noche. Señor, en esta noche yo te suplico, papá, que seas tú hablando a través de mi voz. Que seas tú glorificándote, Señor. Que seas tú, Señor, tomando el control de mis pensamientos, de mis palabras y de mis emociones, Señor. Mira, Señor, aquellas personas que se van a conectar, aquellos valientes que van a escuchar tu palabra. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Y aquellos que estén conectados, Señor, yo sé que tú les vas a tocar, que tú les vas a hablar, les vas a aumentar la fe, Señor. Y yo sé que tú, Señor, los vas a redarguir también, Señor. Por eso, Señor, yo te suplico que tú atraigas a aquellas personas, Señor, que necesitan escuchar esta palabra. Espíritu Santo, que aquellas personas que están necesitadas, atráelas, Espíritu de Dios, y que puedan recibir, Señor, el pan de vida, que puedan escuchar, Señor, el alimento espiritual, y que puedan ser sanados por tu palabra, Señor, restaurados y liberados por tu palabra, Señor. Así que, Señor, yo te suplico que tú entres en aquellos hogares de los que están por ahí, Señor, conectándose. Que tú seas, Señor, cambiando el ambiente que hay, Padre amado. Y donde hay pesimismo, tú pongas positivismo. Donde hay enfermedad, tú pongas sanidad, Señor. Donde hay tristeza y dolor, tú pongas alegría en el corazón, Señor. Sé tú obrando de manera especial, Espíritu Santo. Y úsame para tu gloria y para tu honra, Señor. Que tu gloria no sea quitada, Señor, sino que sea aumentada. Que tu gloria solamente sea para ti, Señor, y no para los seres humanos, ni para mí, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Glorificado el nombre del Señor. Como bien dije, voy a estar tocando la historia de Ruth. Y esta historia nos cuenta que en el pueblo de Israel, ¿verdad? Los israelitas estaban pasando por un gran momento de hambruna, de escasez de alimentos. La gente estaba sufriendo. Y miren qué interesante esto. En aquel tiempo, que era durante el reinado de los jueces, ustedes han leído los libros de los jueces, donde estaba Sansón, donde estaban Débora y todos esos jueces líderes. Pues fue durante ese tiempo de reinado donde estaban los jueces en un intermediario. Y estaba este hombre llamado Elimelech, que vivía en Belén, que tenía como esposa a Noemí, tremenda mujer, una mujer que se nota que tenía un verdadero carácter, un verdadero amor y un verdadero respeto hacia las personas. Una mujer que demostró que amaba a nuestro Dios, a nuestro Señor. Noemí es la característica de esas mujeres guerreras, de esas mujeres que son, como decimos por ahí, las madronas, esas mujeres que son las que sostienen el hogar, esas mujeres que saben lidiar con todo tipo de problemas porque saben descansar en el Señor y que han puesto su confianza en el Señor. Y esa era la característica de Noemí. Pues Noemí con Elimelech se mueven hacia Moab, un lugar, una ciudad que se le conoce en el significado de Moab como casa de pecado. Y Belén, que es la ciudad de Belén, donde nació Jesucristo, y esto tiene algo teológico más adelante, pero no lo voy a mencionar ahora. Belén significa casa de pan, casa de pan. Y teológicamente aquí hay una confrontación, porque Belén, siendo casa de pan, estaba teniendo escasez de alimento. No había pan. Y entonces este hombre, Elimelech, decide junto con su esposa y sus dos hijos moverse hacia Moab, al lugar pecaminoso, a casa de pecado. Y muchas veces cuando nosotros estamos en crisis, cuando nosotros estamos en problemas, en dificultades, a veces nosotros tenemos dos opciones: o quedarnos en el lugar donde estamos
o movernos a otra ciudad, a otro lugar, a otro país. Y entonces muchas veces nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios. Y yo creo que la primera opción no es moverse, ni tampoco quedarse. La primera opción es consultar con Dios. ¿Qué tú quieres, Señor? ¿Nos quedamos en este lugar o nos movemos hacia otro? Y yo creo que la decisión de Elimelech, el moverse hacia un lugar pecaminoso, creo que fue un error de su parte. Estaba saliendo del lugar de la casa de pan, que era Belén, el significado. Y yo creo que sabiendo que ese lugar es la casa de pan y espiritualmente es la casa, el alimento de la palabra de Dios, yo creo que Elimelech tenía que quedarse allí confiando en el Señor. Pero no importa, él se movió. Y dice la historia que él estando allá, un tiempo después, Elimelech falleció, dejando a Noemí viviendo con sus 2 hijos y las esposas moabitas de sus hijos. Una de ellas era Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y de estas mujeres que yo me voy a enfocar en Ruth. Yo no sé si tú te visualizas como Ruth o te puedes visualizar como Noemí. Pero mientras estemos discutiendo este tema, quizás a lo mejor alguna de ellas puede ser que tú te familiarices y diga, esa soy yo. Bien, así que con el paso de los tiempos, con el tiempo, los 2 hijos de Noemí también murieron, quedando ella sola con sus nueras. Yo veo esto, ¿verdad?, como una cadena de muertes entre los hombres, que yo entiendo que lo veo como un tipo de maldición. Desde que Elimelech se mueve a este lugar moabita, se muere él, y más adelante con el tiempo, después que sus hijos se casaron, también se mueren. Entonces queda Noemí viuda. Se queda Noemí viuda, y las hijas, y las esposas de los hijos de Noemí también enviudaron. Y estando en ese proceso difícil de lágrimas, de tristeza, de melancolía, de que no sabemos qué hacer, Noemí despide a estas 2 chicas. Noemí le dice a Orfa y a Noemí, váyanse con su familia, váyanse a vivir, yo voy a empezar mi vida sola y seguiré mi vida. Pero interesantemente estas 2 mujeres, Orfa y Ruth, comenzaron a llorar y comenzaron a tratar de decirle que no estaban dispuestas a dejarla sola. Y Noemí siguió insistiendo que las dejaran solas, que ellas podían casarse nuevamente, que podían rehacer su vida y que siguieran su vida. Pero entonces Orfa toma la decisión de regresar a su casa, aún con sus lágrimas, con su dolor en su corazón, de dejar a Noemí. Pero Ruth dice lo siguiente. Ruth decide quedarse. Y mira lo que Ruth le menciona. Y le dice, Ruth se negó a dejar el lado de Noemí y juró que le seguiría a todas partes, y que el pueblo y Dios de Noemí serían el pueblo y Dios de Ruth. ¡Qué tremendo! O sea, Noemí, siendo una judía, una familia judía, estando en Moab, esta mujer moabita, Ruth es una mujer moabita, una mujer pagana, una mujer que no conocía a Dios, estaba dispuesta a servirle al Dios de Noemí. ¿Por qué? Porque vio el ejemplo, vio en Noemí la fidelidad, vio en Noemí algo especial, que tanto que cualquiera pudiera decir que es verdad, que él sinceramente pudo ver en ella. Porque miren, hoy día, hay gente que no soportan vivir con la suegra, ni con los suegros. Y cuando tengan la oportunidad de irse de la casa de los suegros, arrancan y se van. ¿Por qué? Porque a veces hay confrontaciones, hay dificultades, hay comentarios, se meten en la vida de los matrimonios. Pero Noemí tenía algo especial. Noemí tuvo que ser una suegra muy buena, muy condescendiente, muy amorosa, muy recta, muy leal y fiel a sus hijos y a sus nueras.
tanto así para que ellas lloraran por no querer dejar a Noemí sola. Y tanto así que Ruth estuvo dispuesta para decirle, mira, yo no me voy, yo me voy a quedar contigo. O sea, hacia donde tú vayas yo me voy a ir y tu Dios será mi Dios. O sea, el testimonio de Noemí era tan poderoso que hizo que hasta Ruth se convirtiera. Amén. Y Ruth era una mujer muy leal a Noemí. Era una mujer respetuosa, una mujer que amaba y respetaba, ¿verdad?, esta familia de Noemí, a su esposo que tenía, pues lo amaba, ¿verdad?, pero ya no estaba. Y dice que llegando a Belén, Ruth decidió ir a los campos a trabajar, a recoger los espigos, y trabajó fuertemente en los campos de Boz, un judío, un campesino que tenía un campo allí y que era pariente lejano de Noemí, o sea que conocía a Noemí. Y Ruth comenzó a esforzarse a trabajar para poder brindarle una ayuda a su suegra. Mira qué lindo, mira qué cosa más especial tenía Ruth también. Tiene un corazón muy bueno, gentil. Y entonces, cuando Boz supo que Ruth había regresado y que no había abandonado a Noemí y a todo lo que había pasado, le dijo a Ruth que no tuviera miedo, que ella podía recoger todo lo que quisiera y aún podía comer de los granos y beber de las tinajas hasta saciarse. Mire qué bendición. Dios honra la fidelidad, la lealtad, la honestidad que tenía Ruth hacia su suegra. Mire, cuando nosotros tenemos una actitud, tenemos unas reacciones como Ruth, de respeto, de obediencia, de amor hacia el prójimo, miren, Dios te honra. Dios va a poner gente en tu camino. Dios te va a poner al frente. O sea, Dios no te va a dejar mendigar pan. Y queremos, ¿verdad?, que sepan que en medio de las dificultades, en medio de todas las dificultades que podamos tener, si tenemos una actitud como la de Ruth, vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida constantemente. Y miren, algo interesante, que lo que está pasando en la historia, la familia judía de Elimelech, que se murió, del esposo de Noemí, huyendo a la escasez, ahora que están muertos, regresan a Belén. Qué glorioso, regresan a la ciudad, a la casa del pan. Y ahí entonces comenzamos a ver que en medio de la crisis, porque había escasez de comida en Israel, y aún en medio de esa escasez, Boz, campesino, tenía una finca, o sea, tenía por montones de siega, o sea, estaba en un tiempo de recoger la cosecha. Eso quiere decir que en medio de la escasez, aleluya, nosotros podemos tener también la actitud de Boz, de capitalizar lo que tenemos, de ahorrar, de almacenar, de buscar alternativas para que cuando venga la crisis, cuando venga la escasez, tenemos provisiones. Y Boz, teniendo provisiones por montones, no tan solamente que la comparte con Ruth, porque vio en Ruth una fidelidad, una mujer digna, una mujer respetable, sino que no tan solo eso, miren lo que hace Boz. Boz compra la finca de Elimelech, del esposo de Ruth, del esposo de Noemí. Compra la finca, y aún comprando la finca, mira lo que él hace. Él también compra a Noemí y a Ruth para cuidar de ellas. Y así él brindaba la ayuda de alimento para la familia de Noemí y Ruth. Y llega el momento en que Boz se enamoró de Ruth. Ruth debía ser una mujer muy respetada, muy honrada, una mujer que daba a entender que sabía lo que quería, que sabía lo que tenía en sus manos. Era una mujer trabajadora,
era una guerrera del Señor, apenas había convertido al Señor y dejó sus creencias paganas para seguir la creencia de su suegra. O sea, ella había visto en Noemí algo especial. Ese Dios que le servía a Noemí era un Dios poderoso. Y entonces nosotros tenemos que reflejar el servirle a Dios, las señales del Señor en nuestra vida. Porque podemos ver en Noemí que era una mujer fortalecida en el Señor. El haber perdido a su esposo, el haberle perdido a sus 2 hijos, y aún estando fielmente convencida de seguir sirviéndole al Señor en medio del dolor, de seguir echando hacia adelante, de no frustrarse en el camino y decir, yo estoy segura de que Dios está conmigo en medio de mi dolor. Pues eso tuvo que haber impactado la vida de Ruth, su nuera. Así que Ruth le sigue los pasos. Ruth decía, yo quiero tener ese Dios que tú tienes. Yo quiero seguir contigo. ¿Por qué? Porque tú me brindas esperanza, Noemí. Tú me brindas a mí paz en mi corazón. Y entonces vamos a ver que nosotros tenemos que ser de esas personas que brinden paz, esperanza a los demás y que la gente quiera seguirnos. Y a su vez, también nosotros nos vamos a encontrar personas en el camino que nos van a brindar esperanza y fe. Y de esas personas nos tenemos que agarrar. Esas son las personas que nosotros debemos aprender a escuchar. Y entonces, mira la bendición que Dios hace. En un tiempo final dice que Boaz se casa con Ruth. O sea, la marginada, la que se quedó viuda, la que lo perdió todo, la que dejó todo por seguir a su suegra, ahora era requete bendecida. Miren, muchas veces nosotros tenemos que estar dispuestos a perderlo todo. Muchas veces tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo a un lado, pero no dejar al Señor, seguir al Señor. ¿Por qué? Porque podemos perderlo todo material, pero el Señor está con nosotros y el Señor nos retribuye lo que hemos perdido. Lo material se puede volver a obtener. Amén. Perdió el marido, pero Dios le dio otro. Y le dio uno que la mantenía y que podía darle riquezas, ¿verdad? Y que era un varón de Dios, un hombre de Dios. Aleluya. Pero miren qué interesante, mira qué interesante la vida de Ruth. Siendo una mujer que quizás en aquel tiempo las mujeres viudas no eran bien vistas, no eran bien recibidas. En este caso Dios la honra por su fidelidad a su suegra. Y muchas veces nosotros podemos sentirnos, ¿verdad?, olvidados, marginados, desechados en el camino, que lo hemos perdido todo. Pero el tú reaccionar con la misma actitud de Ruth, seguir adelante, servir al Señor, el Señor te va a retribuir lo que has perdido en el camino. Te va a dar en grande, por grande. ¿Por qué? Porque ha visto tu fe, tu fidelidad, tu honra, tu lealtad hacia Él. Así que en los tiempos duros, en los tiempos de pérdidas, porque estamos pasando por una pandemia, quizás usted pueda tener familiares enfermos, quizás hijos, y quizás en el camino pueden ser que los pierdan. Actualmente yo tengo a mi hermano hospitalizado, gravemente hospitalizado, y tristemente no sabemos si de esta sale, porque la situación de él está crítica, y en cualquier momento yo estoy seguro que me podrán dar la noticia de la muerte de mi hermano. Con dolor en mi alma, ¿verdad? Yo estoy seguro que nos va a causar un vacío en nuestro corazón, pero ante todo esto, que sabemos que cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras condiciones, ¿verdad? En medio de toda esta pandemia, el hecho de tener una actitud como la de Ruth, no de derrota, sino de seguir hacia adelante. Esto no se ha terminado, esto no se ha acabado, mi vida no termina aquí, sino que continúa. Perdí a mi esposo, perdí quizás la herencia, porque las mujeres no tenían herencia. En aquel tiempo lo que tenía el esposo como heredero, ¿verdad? Como herencia, era traspasado a los hijos. Pero en este caso, todo lo que tenía Elimelech como herencia no se lo pudo traspasar ni a su esposa ni a su nuera,
se la podía traspasar a sus hijos, pero sus hijos murieron. Así que estas mujeres lo perdieron todo. Y aún perdiéndolo todo, ellas siguieron hacia adelante. Tuvieron esa actitud de que esto no se ha acabado, la vida no termina aquí, la vida continúa, vamos a seguir adelante, vamos a caminar, vamos a seguir buscando la voluntad de Dios, hacia dónde Dios nos va a mover, qué es lo que Dios quiere, para qué Dios permitió esto, hacia dónde Dios me va a mover. Entonces, cuando tenemos una actitud reactiva, correcta, es que entonces vamos a ver el mover de Dios. Entonces, si nos quedamos sentados llorando, en depresión, pensando de que aquí muero yo, de aquí lo perdí todo, que ya la vida apesta, que la vida no sirve nada, que la culpa la tiene el diablo, que la culpa la tiene Dios, que la culpa la tiene fulano, pues cuando nos quedamos sentados de esa manera, con esa actitud arrogante y esa actitud de derrota, miren, no se va a mover Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios contesta no nuestras oraciones, Dios contesta nuestra fe, Dios contesta nuestra fidelidad. Cuando Dios ve nuestra fe y nuestra fidelidad en acción, es que Dios se comienza a mover en gloria tras gloria. Pero Dios no lo conmueve mis palabras, a Dios no lo conmueve quizás lo que yo le pueda decir, a Dios lo mueve mi fe, mi fidelidad a Él, mi lealtad a Él, que Él vea en mí, en mis acciones, que yo le amo, que en medio de mi dolor yo confío en Él, que en medio de mi quebranto yo tengo fe en Él, que en medio de todas mis situaciones mi fe está puesta en Él, que no voy a perder la fe, porque dice la palabra de Dios que la fe, con la fe agradamos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos que tener en cuenta eso. ¿Y cómo puedo subir y aumentar mi fe, mis amados hermanos y hermanas? Escuchando la palabra de Dios, enfocándome en la lectura bíblica, enfocándome escuchando las prédicas, enfocándome escuchando estudios bíblicos, enfocándome orando y clamando al Señor. Pero no podemos aumentar la fe simplemente viendo series en Netflix, simplemente quizás viendo películas, que no está mal ver películas, ¿verdad? Películas sanas y películas quizás cristianas, pero tenemos que sacar tiempo para aumentar nuestra fe, para que podamos actuar debidamente como actuó Ruth, de forma correcta, de forma proactiva. Ok, muchas veces nosotros nos preocupamos por el futuro. Tenemos futuro incierto, un futuro muy incierto. Pero cuando nosotros tenemos un futuro incierto es cuando más debemos confiar en Dios. Óyeme, miren, hay gente que me pregunta, yo no sé cómo tú puedes tener paz en medio de la circunstancia en la cual tú estás viviendo. Pues miren, es que mi seguridad no me la provee el gobierno de Puerto Rico, mi seguridad no me la provee la policía, mi seguridad no me la provee ni los científicos, ni los médicos, ni los guantes, ni las mascarillas o, ¿verdad?, con las tapabocas, como ustedes le puedan llamar. Mi seguridad me la provee el Señor. Dios es mi seguridad, Dios es mi refugio. Y cuando nos metemos a esos salmos tan bonitos que escribió David, podemos hacerlos nuestros, porque en medio de nuestros procesos, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras experiencias de la vida, podemos hacer sentido lo que pasaba a David. Y ahí nos damos cuenta que realmente el Señor es mi roca, es mi salvación. Aleluya. ¿De quién temeré? ¿Por qué de estar atemorizado si el Señor está conmigo? Y entonces, en medio de la incertidumbre, en medio de los futuros inciertos, que fue lo que le pasó a Ruth, que tenía un futuro incierto, se murió su esposo, su suegra perdió también su esposo, ¿hacia dónde iban a ir? ¿Qué iba a pasar con ella? ¿De dónde iban a sacar dinero? ¿De dónde iban a comer? Óyeme, ¿qué futuro incierto? Pues miren, nosotros actualmente estamos en un futuro incierto. Se está hablando mucho de que habrá escasez de alimentos prontamente. Hace pocos días atrás yo estuve predicando acerca de que venía algo, que teníamos que entrar al arca
¿Por qué? Porque se asomaba peligro. Y realmente eso fue algo que Dios puso en mi corazón. Pero después más adelante pude ver que en medio de otras profecías de otros pastores, en medio de lo que está pasando en las noticias, estamos viendo que a través del COVID, las compañías, muchas compañías donde se enferman empleados, donde se riega el COVID, han tenido que cerrar. Y por esas razones hay escasez. Hoy día vemos que hay escasez hasta de los electrónicos, de lo que son computadoras, de lo que son, ¿verdad?, cosas así, artículos que a veces uno dice, eso lo consigo yo rápido. Ahora actualmente se hace difícil poder conseguir. Actualmente yo tuve que comprar una laptop para mi nene, para que pudiera trabajar en la escuela online, y para mi esposa también, para que pudiera trabajar online. Y miren, tuve, yo creo, más o menos como alrededor de un mes o 2 meses poder conseguirla. Fui a varias tiendas aquí en Puerto Rico, no las pude conseguir y tuve que comprarla en online, en una tienda online en Estados Unidos, y se me hizo difícil conseguirla. Así que también vamos a ver que va a llegar el momento donde se nos va a dificultar comprar alimentos. Va a haber escasez por culpa del COVID. A raíz del COVID, muchas compañías van a tener que cerrar, ¿ok? Y vamos a ver que otras compañías no van a poder suplir el mismo alimento para todos, para las mismas ciudades. Así que ya hoy día hemos visto que en algunos supermercados en Estados Unidos, en Puerto Rico y en otras partes del mundo, vemos góndolas o áreas donde se ponen los alimentos como medias vacías, como que ya no hay mucha producción. Y eso se debe por esas mismas razones. Por lo tanto, nosotros podemos ver, ¿verdad?, como un futuro incierto. Va a haber escasez. Puede ser que haya escasez en los futuros meses. En los próximos meses puede haber mucha escasez. Puede ocurrir de que el costo de conseguir los alimentos sean más altos. Que quizás como hay escasez, pues suben los precios. ¿Y quién sufre más? Los pobres. Las personas que no tienen casi mucho dinero, ¿verdad? Y esto provoca más pobreza y ¿verdad?, más situaciones difíciles. Pero aún en medio de todo eso, el Señor nos da una palabra de fe y de esperanza, que Él estará con nosotros, que aunque haya escasez, como le pasó a Ruth y a Noemí, estando en Israel, había una crisis de escasez de alimentos, pero mira cómo Dios le puso en el camino a Boaz y le dio provisiones para que ellas pudieran alimentarse. Y no tan solo eso, sino que Boaz se casó con Ruth y la pudo mantener y le pudo darle, ¿verdad?, lo que ella tanto necesitaba, darle nombre y darle esa capacidad de poder tener a alguien que la cuidara, que la protegiera y que haya alimento en su casa. Así que gloria a Dios. Dios va a poner y va a abrir camino en medio de la escasez, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve tu fidelidad, cuando Dios ve que tú te mantienes firme, el Señor va a responder esa fe. Así que no importa lo que vaya a pasar en nuestra vida, tenemos que tener una actitud como esta mujer Ruth. Tenemos que caminar, tenemos que seguir adelante. La vida no se acaba, la vida no se acabará mañana. Así que esto no es tiempo de entrar en una crisis o un miedo o un tiempo de llorar. No, es tiempo de levantarnos con el Señor, de levantarnos en el nombre de Jesús, seguir adelante y seguir conquistando en el nombre del Señor. Y vamos a ver la gloria del Señor en el medio del camino. Yo siempre digo que en medio de las crisis es cuando más Dios se luce, es cuando más la gloria de Dios se manifiesta. En el año 1933, yo no sé si usted se acuerda o haya leído historia, en el año 1930, empezando esos años, al año 1933 que ocurrió el gran avivamiento, empezando en Puerto Rico,
Y para la gloria del Señor, ese avivamiento comenzó en mi iglesia. En ese año, la iglesia, habían 4 hermanos orando continuamente. En ese año estaba lo que era la crisis económica mundial horrible. En esos años en Estados Unidos la gente estaba muriendo de hambre. En Puerto Rico ni se diga, y en las partes del mundo también. Así que en ese momento había tanta crisis que la gente comenzó a buscar de Cristo. Y estos hermanos en nuestra iglesia, discípulos de Cristo, en la calle Comerío en Bayamón, comenzaron a reunirse, comenzaron a orar. Y entonces esos hermanos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Esos hermanos comenzaron a ver la gloria de Dios, manifestaciones del Señor. Comenzó la iglesia a crecer, y de ahí crece un avivamiento que hoy día está en los récords de historia de los avivamientos en Puerto Rico en los años del 1933. Y yo siempre digo que cuando hay crisis, es tiempo de ver la crisis en el mover de Dios. Es tiempo de ver que Dios va a hacer algo. Algo va a ocurrir en medio de la crisis. Por eso la iglesia tiene que estar expectativa. La iglesia tiene que estar con los ojos abiertos, porque donde hay necesidad, ahí está Dios. Donde hay crisis, ahí está Dios. Y donde está el pueblo del Señor, está el mover de Dios. Así que nosotros vamos a dar provisiones, nosotros vamos a dar palabra de esperanza en medio de las circunstancias. Vas a encontrar gente que te van a pedir oración. Vas a encontrar gente que van a decir: yo quiero ese Dios tuyo, yo quiero tener esa paz que tú tienes. Van a haber gente que van a tener la actitud de Ruth, que van a correr y van a decir: yo no me quiero ir de tu lado, yo quiero ir contigo, yo quiero ir a donde tú vayas. Ese Dios que tú tienes. Cuando la gente ve en ti las mismas características que tenía Noemí, cuando la gente vea las mismas características que tenía Noemí, una mujer amorosa que confiaba completamente en Dios y que no temía en medio de la crisis, que en medio de la incertidumbre mantenía su fe, su esperanza, y estaba clara de que Dios estaba con ella, y que pasara lo que pasara, Dios sigue siendo Dios. Óyeme, este es un tiempo donde hay mucha gente cuestionando a Dios. Mucha gente cuestiona a Dios diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Acaso Dios no ve la tristeza de los niños, de la gente? Miren, Dios la ve y Dios le duele. Pero ¿sabes qué? Nosotros no somos quienes para cuestionar la soberanía de Dios. Y Dios permite que todas estas cosas pasen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en medio de un mundo de pecaminoso. Y aún en medio del pecado hay mucha gente que tiene su corazón tan duro y tan endurecido que no quieren entregar su vida a Cristo. Hay gente todavía que no quieren ceder. Se creen que todo lo pueden, que con su dinero pueden comprar las cosas y pueden comprar todas las cosas, y no están pensando en su vida espiritual. Y aún con toda esta pandemia, que se supone que la iglesia de Cristo se tire de rodillas, que la gente se postre en arrepentimiento a Cristo, estamos viendo lo contrario. Estamos viendo gente cuestionando la iglesia, cuestionando a Dios, burlándose de la iglesia, burlándose de los ministros de Dios. Y cada día gente menos escuchando palabras. Cada día vemos gente más metida en las redes sociales, en pornografía, en otras cosas, como por ejemplo en canales de chistes de doble sentido, gente viendo películas de Netflix todo el día, todo el tiempo, las 24 horas, y nada del Señor. Entonces, cuando viene la crisis, cuando viene todo, le venimos a cuestionar a Dios: ¿dónde tú estás, Dios? Y yo creo que es un tiempo que Dios nos estará diciendo: ¿y dónde estás tú cuando más tú tienes que buscarme? O sea, ¿por qué cuestionamos a Dios cuando realmente, si necesitamos a Dios, Dios no me necesita a mí? Yo necesito a Dios. Dios sigue siendo Dios, pero yo necesito del Señor todos los días de mi vida, a cada segundo. Entonces nosotros tenemos que entender que si necesitamos del Señor, yo soy el que tengo que buscarle, no Él es a mí. Yo aprendí que mi abuelita decía un refrán: el que busca, encuentra. El que necesita, busca. Pues si yo necesito a Dios, yo tengo que buscarle. Y si yo busco al Señor, la misma palabra dice: buscar el rostro del Señor y lo hallarás. Pues si yo lo busco, yo lo voy a hallar.
Si yo oro y yo clamo y yo leo su palabra, lo voy a encontrar y lo voy a tener en mi vida y lo voy a aprender a amar. Pero ¿saben qué? Yo he visto que la gente quiere amar a Dios a su manera. La gente quiere tener su religión a su manera y a su forma de ver la vida. ¿Y sabes qué? La Biblia nos habla que hay una sola manera de buscar a Dios. La Biblia dice 2 mandamientos. Dice, amarás a tu Dios con todo tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esa es la verdadera religión, el amor. O sea, yo tengo que amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi alma. No es decir, yo amo a Dios, sí, yo tengo a Dios en mi corazón y con eso basta. Y no lo busco, no oro, no leo su palabra, no hago nada por Él. Entonces, no hay una demostración de amor hacia Dios. O sea, yo no puedo decir y implicar que yo amo a Dios cuando no lo estoy amando realmente. O sea, hay gente que no aman correctamente. Hay gente que no saben amar. ¿Por qué? Porque la fuente del amor proviene del cielo. Y cuando nosotros no estamos conectados con la fuente, no sabemos amar. Mucha gente se cree que amar es maltratar. Hay gente que han aprendido a amar maltratando, ofendiendo a los demás. Y a veces dice, es que yo lo amo tanto que